Queridos amigos y amigas, artistas, presidente de honor, líder y auspiciador del movimiento intelectual y artístico organizado en apoyo a Danilo Medina Sánchez, el licenciado Gedeón Santos. Muy buenos días, querido amigo Pedro José Gris, doctor José Rafael La Antigua, querido amigo también de Long Time, como dijo él, y en ellos todos los demás artistas, intelectuales, gestores culturales, aquí presentes, y algunos que no han podido venir, pero que mandaron sus excusas y que próximamente se integrarán a esta gran unión de artistas e intelectuales. Cuando el presidente Danilo Medina ganó las elecciones en el año 2012, prometió que iba a corregir lo que estaba mal, a continuar lo que estaba bien y a hacer lo que nunca se había hecho. Yo no me voy a detener ahora a analizarles las tres consignas porque quiero agarrar algo de la parte de hacer lo que nunca se ha hecho. Para mí, quizás lo más importante ha sido la revolución educativa nacional. Esta revolución educativa ha parido a su vez dos revoluciones más. El proceso de alfabetización de casi 1 millón de dominicanos y dominicanas y la tanda extendida. El primer gran aporte que el presidente Danilo Medina le está haciendo a la cultura nacional es la alfabetización. Imagínense una persona que anda en las calles y no puede leer un letrero. Es como un ciego en las calles, que no sabe leer una receta médica. Decía un gran intelectual de la educación que la alfabetización es un viaje desde la oscuridad hacia la luz. Un viaje del que no se tiene retorno. Lo que se ha hecho con la alfabetización es darle una herramienta para que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas puedan vivir, disfrutar y adquirir la cultura de su país. Por lo tanto, 1 millón aproximadamente de dominicanas y dominicanos ahora pueden leer los letreros, leer un libro, un periódico y estar en contacto permanente con la cultura de su país y del mundo. Eso es una revolución cultural. El otro elemento es la tanda extendida. Con la tanda extendida, nosotros estamos eliminando lo que yo le llamo los 4 defectos tercermundistas de la educación. Número 1, la deserción escolar. Los muchachos desertaban porque la mamá tenía que sacar al grandecito de la escuela para que limpiara zapatos y ayudara en la casa, entre otras razones. En segundo lugar, la repitencia. Los niños que se quedaban en la escuela repetían y repetían. En tercer lugar, la sobrepoblación escolar. 62 alumnos en promedio por aula. Solo en promedio, porque habían aulas hasta con 100 alumnos. Y en cuarto lugar, el poco horario de clases que se daba en nuestra escuela. 2.6 horas de clases al día. Estos 4 problemas tercermundistas de la educación
La tanda extendida los está erradicando de cuajo. Pero había un problema todavía mayor. Y es que bajo esas condiciones tercermundistas no era posible enseñar arte. En 2.6 horas de clase solo era posible enseñar algunas que otras materias de ciencia. Es a partir de ahora, con la tanda extendida, que se abre la puerta para que se pueda enseñar el arte, la cultura en nuestras escuelas y a nuestros niños. Pero ya erradicados los 4 problemas tercermundistas, ¿qué tenemos que hacer en el próximo gobierno para consolidar este gran logro revolucionario del presidente Danilo Medina? Para mí hay que erradicar 3 grandes problemas casi de carácter filosófico. El primer problema es que la educación dominicana es memorista. Se basa en la memoria. Y yo aprendí que para que una educación sea efectiva, tiene que enseñar al niño a pensar y a resolver problemas. El sistema memorista lleva a la botella. No sé si recuerdan en la universidad que nos embotellábamos la clase y al chivo. Pero resulta que el que se embotella la clase no aprende. El segundo problema es que la educación dominicana es autoritaria. Se basa en el maestro jefe. Hasta las aulas están hechas para que un solo hombre, que es el maestro o maestra, esté de frente al resto, que son los estudiantes. Y eso tenía que ver con que el maestro era la fuente del conocimiento. Y todo el mundo tenía que estar mirando, escuchando al catedrático decir sus conocimientos. Y eso le daba un poder al maestro aplastante en todo el sistema educativo. Resulta que hoy el gran maestro es Google o Wikipedia. Y los muchachos entran allá y cuando vienen a ver le dan clases al maestro. Pero el sistema aún así sigue presentando rasgos de autoritarismo en este mundo del siglo XXI. El tercer problema que tenemos que erradicar, y es el que tiene que ver con nosotros, con los artistas, con los intelectuales, es que el sistema educativo nacional no estimula ni la creatividad ni la experimentación. Hay una frase que las madres dominicanas usan mucho, que le dice al muchacho, no invente. Como que inventar es malo. No invente, muchacho. Resulta que el siglo XXI es el siglo de la imaginación. Y yo voy más lejos. El siglo XXI es el siglo de lo bello. En ninguna otra etapa de la humanidad se ha usado tanto la imaginación para hacer cosas hermosas como en el siglo XXI. Quizás por una tendencia hedonista del capitalismo de hoy que nos lleva a querer que todo a nuestro alrededor sea bello. Y así vemos cómo desde un celular tiene que estar diseñado, un carro está diseñado por un artista, las gafas de esta compañera que está ahí debieron diseñarla algún artista. Todo en el capitalismo implica creatividad y arte. Es una tendencia en el capitalismo de hoy. Pero ¿cómo vamos a insertar a nuestros niños en ese mundo de creatividad cuando les decimos no invente? Es más, el muchacho que resulta creativo le ponen mala nota en conducta en la escuela porque le dicen que es un jodón, un trascendido.
cuando quizás lo que está es desarrollando sus potencialidades creativas. Albert Einstein decía: la creatividad es más importante que el conocimiento. Y yo creo que eliminando estos tres lastres del sistema educativo nacional, podremos abrir las puertas para completar esta revolución que ahora es de contenidos, ahora es de filosofía de la educación, ahora es del arte, de las ciencias, para hacer de nuestra escuela una de las más competitivas de América Latina en los rankings mundiales donde nos miden. Pero yo les traigo una buena noticia: eso no será tan difícil, porque tenemos un presidente que ha tenido la visión de no ir por lo poco, sino de ir por lo grande. Y tiene que ver con que Danilo Medina, para mí, es un artista y un maestro de la política. Y cuando digo esto, siempre pido que me permitan explicarlo para que no se vea como una lisonja al presidente. Yo le escuché decir a Juan Bosch que la política era ciencia y arte. El tema está en saber cuándo la política deja de ser ciencia para convertirse en arte. Y para mí, ese hecho ocurre cuando la ciencia no es capaz de explicar de manera convincente un hecho político o social. Cuando es así, entonces entra el arte en la política. Y yo les voy a poner 3 ejemplos de manejo prácticamente artístico de la política que ha hecho el presidente Danilo Medina. En primer lugar está lo que yo le llamo el arte de gobernar en escasez. En América Latina, la mayoría de los presidentes que llegaron al poder y encontraron déficits fiscales de más del 6% del Producto Interno Bruto, terminaban con menos de 40% en las encuestas. El presidente Danilo Medina encontró mucho más de 6 y se encumbró en 80. Algo anda mal aquí porque te vio bajar. Sin embargo, lo que hizo fue subir. El segundo elemento: el arte de gobernar con insatisfacción ciudadana. Ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Y los presidentes que en las encuestas aparecía que más del 60% de los ciudadanos se sentía insatisfecho, también terminaban con menos de 40 en las encuestas. Bueno, pues en las encuestas que hicimos después del 12, cerca del 60% se sentía insatisfecho, pero Danilo llegaba a 90. Algo no encaja, en el análisis científico. Y en tercer lugar, el arte de convertir potenciales crisis en oportunidades. Ustedes pudieron ver la maestría con la que el presidente manejó el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que tenía la potencialidad de una gran crisis binacional, y lo convirtió en una oportunidad para enfrentar el problema migratorio nacional. El tema de Loma de Miranda, el aborto, y así un desfile de temas con potencialidades para llevarse a cualquier presidente. Y Danilo Medina lo manejó con un arte y una destreza solo de maestros. Quizás lo que ustedes no saben es que las mismas características que tiene un artista plástico, un poeta, la tiene que tener el artista de la política. Primero tiene que ser sensible, y Danilo es sensible.
Segundo, tiene que tener intuición. Y Danilo tiene intuición. Tiene que conocer a fondo el arte al que se dedica. Y Danilo se ha dedicado toda su vida a la política y la conoce como nadie en la República Dominicana. Y finalmente tiene que ser un trabajador a tiempo completo del arte que domina. En la práctica, una obra de arte es más trabajo casi que talento. Y lo saben todos ustedes que están aquí, que son artistas. Y Danilo es un gran trabajador de la política 24/7, compañeros y compañeras. Por eso yo vengo a pedirles esta mañana tan hermosa que yo creo que ha llegado el momento de que ustedes usen su poder. Y ustedes me dirán, ¿y qué poder tiene un artista? El más grande de los poderes. El poder de enamorar, de persuadir sin el uso de la fuerza. ¿Qué mayor poder que ese? Y yo les vengo a pedir que usen ese poder para seguir enamorando al pueblo dominicano, para que el 15 de mayo masivamente voten por Danilo Medina. Pero por una razón que para mí es fundamental. Este proceso de desarrollo y transformación del país, del que habló José Rafael, requiere de consolidación. El país no nos va a perdonar al PLD y a su dirigencia si luego de casi 20 años de gobierno y de control del Congreso nosotros no hacemos las grandes reformas estructurales que requiere el país. Por eso tenemos que ganar contundentemente las elecciones y ganar el Congreso Nacional en forma contundente, porque esto le va a dar al presidente Danilo Medina la autoridad, la legitimidad que se necesita para hacer esas grandes reformas estructurales que el país requiere para su consolidación. Así es que, al salir de aquí, yo espero que usen todo su poder para que Danilo Medina, el presidente de las promesas cumplidas, el presidente de la educación y de la salud, el presidente de la transparencia, continúe desarrollando este país, que es lo menos que nosotros podemos heredarles a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Muchas gracias, compañeros.